Pero hipoglicemia y sus efectos en pacientes con diabetes, sobre todo el diabetes tipo 2, sea cual sea la especialidad que ustedes elijan posteriormente, siempre se van a encontrar seguramente con un paciente diabético y van a tener presente estas características de la clase que vamos a hablar, porque la hipoglicemia es un evento que hay que resolverlo rápidamente, porque puede tener consecuencias muchas veces graves y fatales. ¿Me quiero quitar el micrófono? ¿Sí? ¿No está funcionando? Ok, gracias. Los objetivos de esta clase, vamos a tratar de hacer una clase un poco concisa para que ustedes esta tarde tienen hasta 3 clases. Definir y comprender la hipoglicemia, revisar la prevalencia de la hipoglicemia en pacientes con diabetes tipo 2, identificar la hipoglicemia como una barrera en el control glucémico. Ustedes van a ver que cuando hay hipoglicemia va a haber consecuencias de seguimiento del paciente con diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de hipoglicemia en los diabéticos tipo 2? Los factores de riesgo son el uso de secretagogos de insulina y tratamiento con insulina. Los secretagogos que tenemos actualmente son las sulfonilureas, la glibenclamida, la glibenclamida, que son los productos que más usamos. De las dos, la que más produce hipoglicemia es la glibenclamida. Las peores hipoglicemias que he visto en mi carrera han sido desarrollados por glibenclamida. Glibenclamida tiene menor efecto hipoglicemiante. Glibenclamida tiene la desventaja de que sus metabolitos siguen siendo activos. Entonces puede durar el efecto hipoglicemiante de la glibenclamida 2 o 3 días a veces. Entonces hay que tener cuidado porque las hipoglicemias pueden presentarse durante todo ese tiempo. En la presencia de omisión de comidas, o pacientes que comen de forma irregular, la edad avanzada es otro factor de riesgo. La duración de la diabetes, ustedes van a ver que a mayor año de diabetes, los eventos hipoglicémicos pueden presentarse con más frecuencia. Y finalmente, el paciente diabético debe ser un paciente bien instruido, bien educado y debe conocer sobre los síntomas y signos de hipoglicemia. Las consecuencias van a ser el control glucémico malo y también otros efectos sobre la salud que vamos a ver. La definición de hipoglicemia de la Asociación de Diabetes Americana, de la ADA, la hipoglicemia se caracteriza por síntomas negroglucopénicos y o neurogénicos. Eso ustedes están más o menos familiarizados. El bajo nivel de glucosa en el plasma y alivio de los síntomas después de la administración de carbohidratos simples. Esto es lo que forma la triada de Whipple. O sea, que el paciente tenga síntomas, que ustedes lo confirmen con un dosaje de glucosa por debajo de 70 y alivio de los síntomas después de que ustedes administran carbohidratos. La hipoglicemia está presente en todos los episodios de una concentración anormalmente baja de glucosa. ¿Y cuáles son estas concentraciones bajas? Por debajo de 70 miligramos por ciento. Esto es relativo porque yo tengo pacientes que tienen glicemia de 85, a veces hasta de 90 y tienen síntomas de hipoglicemia. Sobre todo en los pacientes de edad avanzada. Los pacientes que tienen más de 70 años, los niveles de glicemia por debajo de 90 pueden ya dar síntomas. Por eso es que estos pacientes deben tener como basal cifras por encima de 100. La clasificación de hipoglicemia, acá la tienen ustedes, hipoglicemia severa, es aquella hipoglicemia donde tiene que intervenir otra persona para ayudar al paciente.
el paciente no puede ayudarse a sí mismo porque probablemente esté en coma o tenga pérdida de conciencia o esté imposibilitado de ayudarse. La hipoglicemia sintomática documentada es el paciente que tiene una glicemia por debajo de 70 y que tiene síntomas hipoglicémicos, como vamos a ver los síntomas posteriormente. La hipoglicemia sintomática es cuando ustedes revisan el automonitoreo del paciente y van a ver cifras por debajo de 70 y cuando interrogan al paciente, el paciente nunca ha sentido ninguna molestia cuando ha tenido glicemia por debajo de 70. Y la hipoglicemia sintomática probable es la que le ocurre a la mayoría de nuestros pacientes que no cuentan con un glucómetro. Son pacientes que les dicen que han tenido síntomas que ustedes pueden interpretarlo como hipoglicemia, pero que no pueden graficarlo, ¿no? Y la hipoglicemia relativa es cuando el paciente no está, digamos, ustedes creen de que ha habido una hipoglicemia previa a una hiperglicemia, pero no tienen cómo comprobarlo por la ausencia de síntomas y por la ausencia del glucómetro. Estos son los síntomas de hipoglicemia que ustedes también más o menos conocen. Los síntomas neurogénicos, los de tipo adrenérgicos, caracterizados por palpitaciones, temblor, ansiedad, excitación. Los síntomas colinérgicos, sudoración, la presencia de hambre, anestesias. Y los síntomas neuroglucopénicos, alteraciones cognitivas, cambio de conducta, anomalías psicomotoras, crisis convulsivas y coma. En la experiencia, en el hospital Hipólito Unanue hemos tenido pacientes que han entrado en coma varios días, por hipoglicemia inducida por glibenclamida, básicamente. Las hipoglicemias inducidas, ¿puedes cerrar la puerta? Las hipoglicemias inducidas por insulina no duran tanto, pero las con sulfoniluria pueden durar varios días. En nuestra experiencia hemos tenido pacientes que han tenido hipoglicemia de más de una semana y que pensábamos de que ya estaban con cuadros neurológicos ya definidos y sin embargo se han podido recuperar ad íntegro después de que hemos solucionado el problema de la hipoglicemia. También tengo que mencionarles que hemos tenido en emergencia cuadros de hipoglicemia con excitación psicomotriz. Pacientes que no han estado en coma, han estado muy excitados y hemos creído que tenían una alteración psiquiátrica y en realidad lo que tenían era un cuadro de hipoglicemia. Cuando uno corrige la hipoglicemia, esta conducta bizarra desaparece. La frecuencia de los síntomas de hipoglicemia en pacientes con diabetes tipo 2, ustedes ven, en pacientes que están en insulina y en pacientes que están en agentes orales. Digamos, la frecuencia de pacientes que están en agentes orales y hacen hipoglicemia cada día es menor cuando usamos agentes orales de tipo inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2 o agentes que son agonistas del receptor de GLP1. Esos tienen poca incidencia de hipoglicemia. La insulina, igualmente, cuando usamos insulinas convencionales tipo N y R, esas sí producen hipoglicemias frecuentes. Pero cuando usamos insulina ADN recombinantes, tipo Tresiba, tipo Glargina, estas insulinas modernas, que desgraciadamente son más costosas, producen menos frecuencia de hipoglicemia. Entonces, por el tipo de medicamento que podemos usar, van ustedes a encontrar más frecuencia de hipoglicemia. Desgraciadamente, los pacientes asegurados, tanto de salud como los pacientes del SIS, reciben con mayor frecuencia insulinas convencionales, entonces están en riesgo
de hipoglicemia. Hacemos esfuerzos para que estos pacientes reciban insulinas modernas, pero desgraciadamente a veces no logramos el objetivo por el costo. Estas insulinas son más costosas y por lo tanto los sistemas de seguro no les conviene comprarlas de forma frecuente. Acá ustedes ven la relación que hay de la hipoglicemia con la duración de la enfermedad. Cuando el paciente tiene más años de la enfermedad, van a tener mayor frecuencia o riesgo de hipoglicemia. Los pacientes, si tienen más años y son tratados con insulina, miren ustedes en esta gráfica, estos pacientes tienen más de 15 años, y si son tratados con insulina, ustedes tienen que estar atentos porque probablemente van a desarrollar hipoglicemia con mayor frecuencia. Entonces, pacientes que son tratados con insulina, pero que tienen menos cantidad de tiempo de enfermedad, si bien están en riesgo, no es el riesgo mayor que cuando tienen más años de enfermedad. Este es un estudio que yo me sorprendí hace poco, que estuve en un congreso internacional fuera del Perú, y presentaron este mismo slide, el expositor, cuando habló sobre hipoglicemia. Interesante porque ustedes ven que este slide ve el estudio que se hizo en una emergencia en Estados Unidos, ¿no? La presencia de hipoglicemia es frecuente y cuando ustedes estén haciendo su internado, seguramente van a haber muchos casos de hipoglicemia. Y miren, en Estados Unidos, el 25%, uno de cada 4 pacientes con hipoglicemia requirió hospitalización. Eso me llamó la atención un poco porque los pacientes con hipoglicemia, el 100% debe hospitalizarse, el 100%. Por una razón, estos pacientes pueden llegar a su casa porque ustedes lograron un nivel de glicemia adecuada en emergencia, pero en su casa, de acuerdo a lo que han ingerido, pueden volver a tener los cuadros de hipoglicemia. Por eso es bueno internarlos, sobre todo en medios como el nuestro, donde la educación con diabetes es pobre. Entonces es bueno hospitalizarlos 2 o 3 días para reeducar a estos pacientes y explicarles por qué se dio el cuadro de hipoglicemia. Entonces, entre nosotros ya no va a ser el 25% de hospitalización, sino que la recomendación es que todos deberían hospitalizarse. El 72% de los pacientes que estuvieron en esta emergencia fue la hipoglicemia el diagnóstico primario. Y miren, casi la mitad de los pacientes que están en un cuadro de hipoglicemia en una emergencia son adultos, mayores de 65 años. Entonces, a mayor edad, mayor el riesgo de desarrollar hipoglicemia. Y una cosa interesante que vamos a ver después es que los adultos, los de mayor edad, tienen menos posibilidades de reconocer los síntomas de hipoglicemia. Pueden estar con hipoglicemia y no reconocen y no piden ayuda porque no se dan cuenta que están hipoglicémicos. El riesgo de hipoglicemia, pacientes con diabetes tipo 2, la hipoglicemia está reconocida en asociación con el uso de insulina y sulfonilurea. No se olviden eso, los secretagogos de insulina y la propia insulina va a llevar a mayor riesgo. La hipoglicemia severa es clínicamente intensa, sin embargo la hipoglicemia leve a moderada puede ser asintomática y permanecer como no reportada. Cuando la hipoglicemia, incluso cuando es asintomática, implica riesgo para los pacientes. Algunos eventos relacionados con hipoglicemia son marcadamente más prevalentes en pacientes de edad avanzada que en pacientes más jóvenes. Esto como un resumen de lo que acabamos de decir. Fíjense, en un estudio de pensamiento hipoglicémico de varones sanos, estos no son diabéticos, son varones sanos,
el reconocimiento de los síntomas de hipoglicemia fue menor en las personas viejas. Si esto ocurre en sujetos no diabéticos, entonces se dará cuenta que en diabético la cosa es mucho más marcada. Fíjense, en rosado, los jóvenes se van a dar cuenta más rápido que los pacientes viejos. En celeste van a tener menor, digamos, idea de lo que les está pasando. Los jóvenes rápidamente, el paciente o la persona joven tiene mayor reacción que los viejos en los cuadros de hipoglicemia. Se van a percatar más rápido. Esto seguimos en el estudio de pensamiento hipoglicémicos en varones sanos, o sea, sujetos no diabéticos, para que vean cómo la función psicomotora asociada a hipoglicemia fue más marcada entre los varones jóvenes. La reducción, de la función psicomotora fue mayor entre los varones mayores. Los viejos van a tener una reducción, no van a tener tanta taquicardia, no van a tener tanta reacción que puede llamar la atención a la familia y darse cuenta de que puede estar en hipoglicemia. Los jóvenes sí es más rápido y en los viejos es más lento esta reacción. Entonces, en pacientes por encima de los 70 o 65 años diabéticos, los síntomas de hipoglicemia no solo pueden pasar desapercibidos, sino que clínicamente el paciente no demuestra mayores síntomas o signos de hipoglicemia. Esta diapositiva también es interesante para que se den cuenta cómo la hipoglicemia previa, o sea, sujetos que ya han tenido hipoglicemia, la respuesta contrarreguladora, me estoy refiriendo a las hormonas de estrés, ¿no? La respuesta contrarreguladora a una hipoglicemia comparable, subsecuente en adultos sin diabetes está mitigada, es menor. Vamos a ver, fíjense, vamos a ver los niveles de glucosa, los niveles de adrenalina y de glucagón, que son las dos hormonas que se midieron. Ustedes en la mañana anterior en celeste y la mañana posterior en naranja, ustedes ven cómo la presencia de una hipoglicemia mitiga en la mañana posterior la respuesta, por ejemplo, de epinefrina. Entonces el paciente no va a tener esos síntomas adrenérgicos si ha tenido ya episodios previos de hipoglicemia. Y la respuesta del glucagón igualmente, que son hormonas, en este caso, de respuesta contrarreguladora, ¿no? O sea, lo que nos quiere decir esta diapositiva es que sujetos, cuando ustedes hacen la anamnesis y les mencionan que han tenido ya cuadro de hipoglicemia, no esperen tener respuestas clínicamente significativas a hipoglicemias posteriores. ¿Por qué? Porque hay una mitigación o una reducción de las hormonas de estrés en estos pacientes. Hay deterioro de la conciencia asociado con un riesgo mayor de hipoglicemia severa en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina, ¿no? Y vamos viendo que a mayor tiempo de duración de la enfermedad tratado con insulina hay mayor deterioro de la conciencia. Sobre todo en la insulina en terapias intensivas, terapia intensiva decimos cuando un sujeto recibe 4 veces o más inyecciones de insulina al día. Estos pacientes el riesgo de hipoglicemia es mayor. Siempre traigo a colación el estudio de SCT, donde los pacientes en terapia intensiva recibieron 3 o más inyecciones de insulina. Estos pacientes tuvieron menos comorbilidades, pero desgraciadamente tuvieron mayor porcentaje de muerte. Entonces, el hecho de recibir muchas inyecciones, de dar una terapia intensiva, es cierto, disminuye las comorbilidades, pero aumenta el riesgo de muerte, probablemente debido a la presencia de hipoglicemia.
Los episodios asintomáticos de hipoglicemia pueden no ser reportados. En un grupo de pacientes con diabetes, más del 50% tuvieron hipoglicemia asintomática no reconocida, identificada mediante monitoreo de glucosa. Ustedes ven cómo los pacientes con diabetes tipo 1, son los que se hace mayor cantidad de monitoreo, porque los pacientes con diabetes tipo 1 reciben insulina y ustedes están obligados a que estos pacientes que reciben insulina, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2, tienen que hacerse el automonitoreo más frecuentemente. Tienen que tener glucómetro. Es un crimen que un paciente que recibe terapia con insulina no tenga un glucómetro a la mano. Y ustedes ven cómo los episodios de hipoglicemia en diabetes tipo 2 es importante, casi el 50%, pero es menor que los pacientes que reciben insulina. Esto es una cosa interesante también, el riesgo de arritmia cardíaca en los pacientes con hipoglicemia, ¿no? Esto puede llevar a incremento del intervalo QT y la presencia de muerte súbita. En mi práctica he tenido casos de muerte súbita en pacientes que han llegado en la noche y al día siguiente están muertos y no nos explicamos por qué. Probablemente estos pacientes han desarrollado una hipoglicemia severa nocturna y han tenido muerte súbita. Los síntomas de neuroglucopenia pueden dar alteración cognitiva, conducta inusual, crisis convulsiva, coma y muerte cerebral. Yo siempre explico a los pacientes cuando les cambio la insulina convencional por insulinas modernas, que les digo, son pacientes a veces que son profesores, que tienen o son conductores. Entonces estos pacientes, cuando reciben insulinas convencionales, las insulinas convencionales tienen picos y valles muy pronunciados. Entonces esto puede provocar hipo o hiperglicemia durante las 24 horas. Esto hace que la conducta de los pacientes sea un poco bizarra. Estos pacientes pueden tener síntomas y no tener una calidad de vida adecuada, mientras que las insulinas, digamos ADN recombinante, tienen picos y valles menos pronunciados y pueden estos pacientes tener una conducta diferente. Eso es lo que le vendemos al paciente cuando le decimos vamos a cambiar tu insulina convencional por una insulina moderna. Le estamos vendiendo mejor calidad de vida. Yo siempre le digo a los alumnos, la potencia entre una insulina antigua, la insulina N, y una insulina convencional, una insulina moderna, es la misma. El poder hipoglicemiante es idéntico. Lo que cambia es, digamos, el comportamiento de estas insulinas. Las insulinas modernas, sus picos y valles son muy pequeños, a diferencia de las otras que tienen picos y valles de acción más pronunciada, y eso da problemas en el control de la glicemia. Eso es lo que ustedes probablemente van a aprender como variabilidad glicémica, ¿no? Variabilidad glicémica. Bueno, este es un resumen de lo que acabamos de decir. La glucosa es necesaria para la función metabólica en el cerebro. El cerebro depende de la glucosa circulante debido a que no sintetiza la propia. Cuando los niveles de glucosa arterial disminuyen, el transporte de glucosa de la sangre al cerebro es lento, limitando el metabolismo del cerebro y en consecuencia la supervivencia. La hipoglicemia es la causa del 6 a 10% de muertes de personas con diabetes tipo 1. La hipoglicemia fatal, desgraciadamente, no solo se limita a la diabetes tipo 1, también se va a dar y con cierta frecuencia en la diabetes tipo 2. Y se han reportado casos fatales de hipoglicemia relacionados con sulfonilurea. Por eso siempre insisto a los grupos que van a la práctica, decirles que tienen que saber cuál es digamos, la dosis aceptable de sulfonilurea. Por ejemplo, de ivermectina, nunca pasar de 15 miligramos al día, excepcionalmente 20 miligramos, pero eso ya es un error.
20 miligramos es mucho. No pasar, no excederse de 15 miligramos al día de una glibenclamida o de 6 miligramos de una glimepirida. Dar más de 6 ya no tiene efecto adicional hipoglicemiante y lo único que van a tener ustedes es riesgo de hipoglicemia. O sea, las sulfonilurias deberían manejarlas mejor. Yo recuerdo mucho que en San José de Costa Rica se lanzó Glargina, o sea, Lantus, se lanzó en el 2008, parece. Estábamos ahí en una reunión con otros endocrinólogos y el investigador de Glargina dijo bien clarito: ahora, como ya apareció Glargina, vamos a tener que tirar las insulinas convencionales a la basura, porque ya no se justifica que estemos usando insulinas N. Sin embargo, fíjense, han pasado prácticamente 10 años y seguimos usando las insulinas N. Ustedes en los hospitales ven que uno indica insulina N. ¿Y por qué le indicamos? Porque somos países pobres, no tenemos el dinero suficiente para hacer que nuestros pacientes compren insulina Glargina, insulina modernas. Entonces vamos a seguir usando las insulina N, por lo tanto ustedes cuando estén haciendo su internado tienen que usar dosis mínimas y ir titulando las insulinas estas para evitar las hipoglicemias. La hipoglicemia severa puede causar prolongación del intervalo QT en pacientes con diabetes tipo 2. Prolongación significativa del intervalo QT después de pensamientos hipoglicémicos, y esto lleva a mayor riesgo de arritmias. Y el efecto más importante va a ser paro cardíaco, muerte súbita. Entonces no se olviden, hay incremento o prolongación del intervalo QT en pacientes que desarrollan hipoglicemia. Y también la hipoglicemia puede estar asociada con alta tasa de dolor precordial y anomalías en el electrocardiograma. Esto es también importante y tiene relación siempre con la presencia de prolongación del intervalo QT. Entonces, como resumen, la característica de los pacientes con mayor riesgo de hipoglicemia, y esto lo quisiera que de esta clase que ustedes se lleven esta enseñanza, me sentiría bastante conforme, que es la hipoglicemia mayor, que los que tienen mayor riesgo son los viejos, los adultos mayores, aquellos que tienen una duración prolongada de la diabetes, aquellos que omiten comidas, los pacientes que hacen ejercicio sin tomar las precauciones del caso, y los que toman mayor dosis de su medicamento que la que ustedes han prescrito. A los pacientes les preocupa el riesgo de hipoglicemia. En esta encuesta de más de 15.000 pacientes, el 96% de pacientes eran tipo 2 y el 4% tipo 1, más o menos lo que ocurre también en nuestro medio. Los resultados mostraron que 54% de los que respondían estaban ansiosos acerca del riesgo de hipoglicemia en todo o casi todo el tiempo. La disminución en el apego al tratamiento está asociado en la presencia de síntomas hipoglicémicos. Miren ustedes los pacientes con hipoglicemia y los pacientes sin hipoglicemia, ¿no? Los pacientes que resumen esta diapositiva, lo que vamos a aprender es que los pacientes que no tienen hipoglicemia siempre van a seguir las indicaciones de su médico. Y los pacientes que presentan hipoglicemia van a desconfiar no solo del médico, sino de las cosas que están ingiriendo para tratar su diabetes, y van a tener probablemente un tratamiento muy irregular. La presencia de hipoglicemia es una barrera, es un obstáculo para un buen control de la diabetes. Se dice, hay un axioma en endocrinología, es que si tú tratas a un paciente y si tu paciente no ha desarrollado hipoglicemia, probablemente no estás tratando bien a tu paciente, ¿no? Ahí siempre hay que correr el riesgo, pero
advertir que ese riesgo puede ser medido con una buena comunicación médico-paciente. Yo, en mi práctica privada, en mi sello, tengo mi teléfono. Todos mis pacientes se comunican conmigo en todo momento, porque es importante tener esta comunicación, sobre todo en aquellos pacientes que reciben terapia con insulina. Todos ellos tienen que tener el teléfono de su médico para poder estar atentos a ciertas complicaciones que se pueden dar, sobre todo cuando ustedes usan secretagogos o usan insulina en el tratamiento. La hipoglucemia puede constituir una barrera para el control glucémico del paciente con diabetes tipo 2. El temor de hipoglucemia representa una barrera, por supuesto. Miren esto. Esto es solo para que tengan una idea de que cuando yo les pregunto cuál es el nivel de hemoglobina glicosilada adecuada para un paciente, cuál es la meta que queremos a un paciente diabético. La meta es 7% de hemoglobina glicosilada. La IDF, la Federación Internacional de Diabetes, que agrupa los países asiáticos y países africanos básicamente, ellos no piden 7, piden 6.5. Nosotros, cuando pedimos 6.5, casi la mayoría de nuestros pacientes desarrollan hipoglucemia. Entonces, una forma de protegerlos, y hemos visto que la protección se da cuando nuestra meta es 7%. Y cuando el paciente tiene más de 70 años, nuestra meta va a ser 7.5. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva que la tasa de hipoglucemia es mayor cuando los niveles de hemoglobina glicosilada son menores de 6.5. No hay que entusiasmarse mucho y llevar a los pacientes a 6.5. Yo trabajo con gente de ascendencia oriental. Yo soy médico del peruano-japonés hace 35 años y nuestros pacientes orientales de ascendencia Niseis son de baja estatura y muchos de ellos son muy delgados. Entonces, si yo les pido un nivel de 6.5, con seguridad van a ser hipoglucemia, y de hecho lo hacen. Entonces, con ellos tengo la precaución de no pasarme de 7% de hemoglobina glicosilada para evitar los episodios de hipoglucemia. Bueno, esto es lo mismo. Las guías, les decía, la American Diabetes Association, nosotros nos guiamos mucho de la guía de la ADA. Ellos piden 7%. No se pasan del 7%, a diferencia de la guía europea o de la guía de la IDF. Los europeos también piden 6.5. Yo creo que entre nosotros 7%. Esta es la guía de la Federación Internacional de Diabetes. Esta diapositiva solo es para que tengan una idea de que antes empezábamos con tratamiento, dieta y ejercicio, monoterapia, después titulábamos, si no lográbamos el efecto, hacíamos combinaciones, y después combinaciones y recién iniciábamos insulina, ¿no? Había un tiempo muy prolongado para el empleo de insulina. A veces pasaban años, 7, 8 años, para recién iniciar insulina. Y antidiabéticos orales y múltiples inyecciones de insulina diarias pasaban muchos años. Ahora ustedes ven cómo en los pacientes que son recién diagnosticados podemos iniciar ya la terapia con insulina, incluso dar terapias combinadas desde un inicio. Esto es bueno porque disminuye la mala memoria metabólica de los pacientes diabéticos, pero también esto conlleva, y he puesto esta diapositiva aquí, porque conlleva
a que si desde un inicio usamos terapia combinada o usamos insulina, vamos a tener en un inicio también el riesgo de hipoglicemia. Y les he dicho que cuando el paciente tiene hipoglicemia es una barrera para la confianza con su médico. Entonces no es conveniente que desde un inicio el paciente pierda la confianza del médico o tenga temor al tratamiento de su diabetes. Bueno, esto está cambiando, esto está cambiando. Esto es solo para que vean cómo se han reportado más eventos en pacientes que reciben sulfonilurea, ¿no? Acá este es un estudio con glibenclamida, o sea, glimuride, que es lo mismo que pacientes que reciben metformina y una glitazona, la rosiglitazona, que ya no está en el mercado, era muy buena, fue retirada del mercado. Y la metformina es una droga maravillosa, es difícil que produzca hipoglicemia, puede producir por supuesto, pero es muy difícil, es muy raro, mientras que las sulfonilureas, sobre todo glibenclamida, fíjense esta comparación, casi 40% versus 10%, ¿no? 4 veces más el riesgo de hipoglicemia con sulfonilureas. Muy bien, en resumen, la hipoglicemia se manifiesta como síntomas neuroglucopénicos o neurológicos o ambos. La hipoglicemia puede actuar como barrera para el control glucémico y es un importante factor de limitación en el tratamiento, barrera significativa en términos de apego al tratamiento y logro de una meta glucémica duradera. Las complicaciones comúnmente reconocidas de hipoglicemia implican síntomas neuroglucopénicos y sus consecuencias severas como crisis convulsivas y coma. La hipoglicemia puede asociarse con incrementos en arritmias cardíacas, dolor precordial y anomalías electrocardiográficas. Creo que ahí vamos a quedar. Si hay alguna pregunta. Doctor, usted estaba hablando